La lluvia caía con insistencia sobre las calles empedradas de Bogotá, convirtiendo el asfalto en un espejo resbaladizo que reflejaba las luces amarillentas de los faroles. Era una tarde de viernes en el barrio de Chapinero, donde el bullicio de la ciudad se mezclaba con el aroma de arepas fritas saliendo de las casitas coloniales. Valeria caminaba apresurada bajo su paraguas negro, con una bolsa de supermercado colgando de su brazo derecho. A sus 35 años, su figura esbelta aún conservaba la gracia de la juventud, pero sus ojos castaños, enmarcados por ojeras sutiles, delataban el peso de los últimos meses. Llevaba el cabello negro recogido en una coleta práctica y su chaleco de lana gris, un regalo de su madre, la protegía del frío húmedo que se colaba por las mangas. Había salido del trabajo en la panadería de la esquina, donde amasaba panes desde las 5 de la mañana. Era un empleo modesto, pero le permitía pagar la mitad de la renta del pequeño apartamento que compartía con su esposo Andrés. Habían estado casados por 8 años, un matrimonio que empezó con promesas de amor eterno en una ceremonia sencilla en la Catedral de Salitre. Andrés, un contador de 38 años, trabajaba en una firma downtown, lidiando con números y clientes exigentes. Al principio, todo parecía perfecto. Risas compartidas en las noches de salsa en el centro, viajes cortos a Villa de Leyva y planes de formar una familia. Pero la rutina había erosionado esa chispa, y últimamente, las discusiones eran más frecuentes que las caricias. Valeria subió las escaleras del edificio de 3 pisos, el agua goteando de su paraguas sobre los peldaños de cemento. El pasillo del segundo piso olía a humedad y a café recién hecho de la vecina. Giró la llave en la cerradura y entró al apartamento, un espacio acogedor pero desgastado. Paredes pintadas de blanco con grietas en las esquinas, un sofá de tela floreada que había visto mejores días y una mesa de madera en el comedor donde solían cenar en silencio. Dejó la bolsa en la encimera de la cocina y se quitó el chaleco, sintiendo el alivio de quitarse el peso del día. «Andrés, ¿estás en casa?», llamó, mientras colgaba el paraguas en el perchero junto a la puerta. Desde el balcón llegó su voz grave, teñida de irritación. «Sí, aquí estoy. ¿Trajiste la leche?». Valeria suspiró internamente. Siempre lo mismo. Las tareas pendientes, como si ella fuera la única responsable de la casa. Se acercó al balcón, donde Andrés fumaba un cigarrillo, mirando la calle mojada. Vestía una camisa azul arrugada, con la corbata floja alrededor del cuello. Su cabello corto y canoso en las sienes lo hacía parecer mayor de lo que era, y su expresión endurecida contrastaba con el hombre romántico que una vez le escribía poemas. «Traje la leche, y también huevos y plátano». «¿Cómo te fue en el trabajo?», preguntó ella intentando suavizar el tono. Se acercó a él, posando una mano en su hombro. Andrés se sacudió el gesto, exhalando humo hacia el cielo gris. «Mal. El jefe me recortó el bono otra vez. Dicen que la economía está jodida, pero yo sé que es por incompetencia. ¿Y tú? ¿Cuánto sacaste hoy en propinas? ¿Lo suficiente para cubrir la luz?». Valeria sintió un nudo en el estómago. No era la primera vez que él minimizaba su esfuerzo. «Hice lo que pude. Vendí todo el pan de ajonjolí, y las señoras del barrio me pidieron más para mañana. Podemos arreglárnoslas, Andrés. Hablemos de eso con calma». Él se giró bruscamente, apagando el cigarrillo en el cenicero improvisado de una lata. Sus ojos, inyectados en sangre por el estrés, la miraron con desprecio. «Calma. ¿Tú hablas de calma cuando yo cargo con todo? Tú solo amasas harina todo el día, Valeria. ¿Crees que eso vale algo? Eres una carga, no una ayuda». Las palabras la golpearon como un balde de agua fría. Valeria retrocedió un paso, su mano instintivamente yendo al anillo de oro en su dedo anular, un simple aro que él le había dado en su boda. «No digas eso. Hemos pasado por peores momentos. Recuerda cuando perdimos el trabajo en la pandemia y nos apoyamos mutuamente». Andrés soltó una risa amarga, acercándose a ella con pasos pesados. «Apoyarnos. Tú te quedaste en casa llorando mientras yo buscaba chamba. No vales nada, Valeria. Nada». Con un movimiento rápido y furioso,
agarró su mano izquierda y tiró del anillo con fuerza. El metal raspó su piel, dejando una marca roja, y el anillo voló hacia el suelo del balcón, rodando hasta chocar con la baranda. Valeria se quedó helada, mirando el anillo en el piso, bajo la lluvia que salpicaba desde afuera. Lágrimas calientes brotaron en sus ojos, no por el dolor físico, sino por la traición en su voz. Dios mío, Andrés, ¿cómo puedes decirme eso, después de todo lo que hemos construido juntos? Él se cruzó de brazos, el pecho subiendo y bajando con agitación. Porque es la verdad. Si no fuera por mí, estarías vendiendo mangos en la calle. Admítelo. El silencio se extendió, roto solo por el golpeteo de la lluvia. Valeria se agachó para recoger el anillo, sus dedos temblorosos rozando el metal frío. Lo apretó en su puño, sintiendo una oleada de rabia y tristeza que le nublaba la vista. Quería gritar, huir, pero en cambio, se levantó y lo miró fijamente. Si eso es lo que piensas, tal vez sea hora de que veas lo que valgo de verdad. Andrés abrió la boca para replicar, pero en ese momento, su teléfono vibró en el bolsillo. Lo sacó con desgana, frunciendo el ceño al ver la pantalla. Era un mensaje de su jefe. Reunión urgente. Ven ahora. Problema grave con las cuentas. Su rostro, aún enrojecido por la ira, palideció de golpe. Los ojos se le abrieron como platos, y el color abandonó sus mejillas, dejándolo con una expresión de puro pánico. Valeria notó el cambio al instante. «¿Qué pasa?», preguntó, su voz aún temblorosa, pero con un atisbo de curiosidad. Él no respondió de inmediato, revisando el mensaje una y otra vez, como si no pudiera creerlo. Minutos antes había sido el verdugo de sus emociones. Ahora parecía un hombre a punto de derrumbarse. La lluvia seguía cayendo, indiferente, mientras el apartamento se llenaba de una tensión nueva, un presagio de lo que vendría. Valeria sintió un escalofrío, no por el frío, sino por la incertidumbre que flotaba en el aire. ¿Qué secreto acababa de revelarse en esa pantalla? Y más importante, ¿cambiaría eso todo entre ellos? Andrés dejó caer el teléfono sobre la mesa del balcón con un ruido sordo, como si el peso del mensaje lo hubiera paralizado. Su rostro, que momentos antes ardía de furia, ahora era un lienzo pálido, surcado por gotas de sudor que se mezclaban con la humedad del aire bogotano. La lluvia había amainado un poco, pero el viento frío del páramo aún azotaba las cortinas raídas del apartamento, trayendo consigo el olor a tierra mojada y escape de buses en la avenida abajo. Valeria, con el anillo aún apretado en su puño, lo observó en silencio, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La ira que había sentido se transformaba en una confusión punzante, como si el destino hubiera decidido intervenir en su tormenta personal. «Andrés, ¿qué dice el mensaje?», insistió ella dando un paso hacia adelante. Su voz era un hilo tembloroso, pero había en ella una determinación naciente, como si el dolor de sus palabras la hubiera blindado contra más golpes. Él se pasó una mano por la cara, frotándose los ojos enrojecidos. Es el jefe. Dice que hay un problema grave con las cuentas de la firma, un desbalance de millones. Me pide que vaya ahora mismo, que podría ser». Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Su mirada se perdió en la calle, donde un vendedor ambulante gritaba ofertas de empanadas bajo un toldo improvisado. «Podría ser mi fin, Valeria, si me culpan a mí». Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Andrés, el hombre que controlaba cada peso en su hogar con mano de hierro, ahora parecía vulnerable, un niño asustado en el cuerpo de un adulto. Recordó las noches en que él le recriminaba por no ahorrar más en la panadería, por comprar un café extra en el trabajo. ¿Cuántas veces había ocultado sus propios errores en la oficina para mantener esa fachada de proveedor infalible? Ella se acercó, posando una mano tentativa en su brazo. El contacto era eléctrico, cargado de la tensión no resuelta. «No te adelantes, amor. Vamos juntos si quieres. Tal vez sea un error de otro». Sus palabras eran suaves pero internas. Una voz le susurraba que esto era el comienzo de algo mayor,
un quiebre en el frágil equilibrio de su matrimonio. Andrés la miró por primera vez desde el incidente del anillo, y en sus ojos había un destello de arrepentimiento mezclado con pánico. No, no puedes venir. Esto es cosa mía. Tú quédate aquí, cocina algo. No hagas un drama de esto. Su tono intentaba ser autoritario, pero salió quebrado, como el eco de su antigua confianza. Valeria retiró la mano lentamente, sintiendo el metal del anillo clavarse en su palma. Un drama, ¿eh? Hace un minuto me decías que no valía nada y ahora no quieres que te acompañe. ¿Qué escondes, Andrés? Esto tiene que ver con por qué has estado tan distante últimamente. Él se giró hacia la habitación, evitando su mirada, y comenzó a buscar su chaqueta en el armario desordenado. El apartamento parecía más pequeño en ese momento, las paredes cerrándose con el peso de los secretos no dichos. Afuera, el tráfico de Chapinero rugía, bocinas impacientes, el zumbido de las motos entregando domicilios, y el lejano sonido de una cumbia saliendo de un bar en la esquina. Bogotá nunca dormía, ni siquiera en una tarde de lluvia, y esa vitalidad contrastaba con la quietud opresiva dentro de su hogar. No escondo nada, mintió él, abotonándose la camisa con dedos torpes. Solo es trabajo, siempre es trabajo. Si pierdo esto, perdemos todo. El apartamento, los planes. Tú también sales afectada. Valeria se sentó en el borde del sofá, el muelle crujiendo bajo su peso. Las lágrimas que había contenido ahora amenazaban con volver, pero las reprimió, enfocándose en el hombre que una vez juró protegerla. Recordó su luna de miel en Cartagena, caminando por las murallas al atardecer, con el mar Caribe susurrando promesas. ¿Dónde se había perdido eso? Entonces déjame ayudarte. Llevo años apoyándote en silencio, Andrés. Si hay un problema, enfrentémoslo juntos, como en los viejos tiempos. Él se detuvo en la puerta, con la chaqueta a medio poner, y por un instante su expresión se suavizó. No hay tiempo para sentimentalismos. El jefe me espera en media hora, y el tráfico en hora pico es un infierno. Pero antes de salir, se acercó a ella y, con un gesto torpe, tomó su mano izquierda notando la marca roja en su dedo. Lo siento por lo del anillo. Estaba estresado. No lo decía en serio. Valeria lo miró fijamente, el corazón dividido entre el perdón y la duda. El estrés no justifica herir, Andrés. Pero ve, resuelve lo tuyo, yo estaré aquí cuando vuelvas. Él asintió besándola en la frente con rapidez, un gesto mecánico que no borraba el vacío. Salió dando un portazo, y el eco resonó en el pasillo como un trueno lejano. Valeria se quedó sola, el anillo aún en su puño. Se levantó y lo deslizó de nuevo en su dedo, ignorando el ardor en la piel. Caminó hacia la cocina, donde la bolsa del supermercado esperaba, y comenzó a preparar la cena. Un sancocho simple, con yuca y plátano, que su madre le había enseñado a cocinar en su infancia en el barrio de Kennedy. El vapor subía de la olla, empañando la ventana que daba a la calle, y con él sus pensamientos se arremolinaban. Mientras picaba el cilantro fresco, su mente vagaba. ¿Qué desbalance podía ser tan grave? Andrés siempre había sido meticuloso con los números, pero en los últimos meses había notado cambios, llamadas a medianoche, excusas para llegar tarde, facturas inexplicables en el correo. ¿Era solo el estrés laboral o algo más profundo, como una aventura o un mal hábito? El aroma del achiote llenaba el aire, recordándole las reuniones familiares en Sundays, donde su hermana mayor, Marta, siempre la aconsejaba. Un hombre que te quita el anillo te quita el respeto. Valeria sacudió la cabeza apartando la idea. No era momento para juicios, era momento de fuerza. El reloj de la pared marcaba las 7 cuando oyó el timbre. Su corazón dio un vuelco. ¿Andrés de vuelta tan pronto? Abrió la puerta con cautela, y allí estaba su vecina, doña Rosa, una mujer de 60 años con el rostro arrugado como un mapa de la sabana de Bogotá, sosteniendo una bandeja de buñuelos calientes. «Mija, oí voces altas hace rato. ¿Todo bien? Traje esto pa' que no cenes sola». Valeria sonrió débilmente, invitándola a pasar. «Gracias, doña Rosa. Solo una discusión tonta».
Andrés tuvo un problema en el trabajo y se fue volando. La vecina se sentó en la mesa, sus ojos sabios escudriñando el rostro de Valeria. Los hombres son así, como el Transmilenio en hora pico, siempre atascados. Pero tú eres fuerte, mija. Recuerda cuando tu mamá me contaba de ti, trabajando desde chica en la finca. No dejes que te apaguen la luz. Conversaron mientras comían, el calor de los buñuelos reconfortando el frío interior de Valeria. Doña Rosa compartió anécdotas de su propio matrimonio fallido, de cómo había criado a sus hijos sola después de que su esposo se fuera con otra. La vida te pone obstáculos, pero son ellos los que te hacen crecer. Si Andrés no lo ve, alguien más lo hará. Valeria asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Por primera vez en meses no se sentía sola. Cuando doña Rosa se fue, el apartamento volvió a su silencio, roto solo por el borboteo del sancocho. Miró el reloj. Casi las 9. Andrés no había llamado. El pánico se instaló en su pecho, pero lo transformó en acción. Sacó su teléfono y marcó su número. Sonó varias veces antes de que él contestara, su voz un susurro agitado. Valeria, no puedo hablar ahora. Estoy en la oficina. Es peor de lo que pensaba. Hay una auditoría. Podrían acusarme de fraude. Ella se aferró al teléfono, el mundo girando a su alrededor. ¿Fraude? ¿Qué has hecho, Andrés? El silencio al otro lado fue ensordecedor, y en ese momento Valeria supo que el anillo arrancado era solo el principio de una tormenta mucho mayor. La noche bogotana se cerraba sobre ellos, con sus luces parpadeantes y sus secretos ocultos en la niebla. Valeria colgó el teléfono con el corazón latiéndole como un tambor en las fiestas de Independencia en la Plaza de Bolívar. La palabra fraude resonaba en su mente, un eco que se mezclaba con el rumor distante de la avenida Caracas, donde los buses articulados pasaban rugiendo bajo la lluvia intermitente que había vuelto a caer. El apartamento se sentía más vacío que nunca, las paredes amarillentas absorbiendo la luz tenue de la bombilla del techo, que parpadeaba como si supiera de los secretos que se desmoronaban. Se dejó caer en la silla de la cocina, el sancocho enfriándose en la olla, su aroma a cilantro y carne, ahora un recordatorio amargo de las noches en que cocinaban juntos, riendo por tonterías como quemar el arroz. ¿Qué había hecho Andrés? En su mente repasaba los últimos meses. Las facturas de gasolina inexplicables, las llamadas a horas inusuales que él cortaba al verla entrar, el armario donde guardaba sus camisas impecables, pero que olían a perfume ajeno. No, eso no podía ser. Andrés era un hombre de números, no de engaños, o al menos eso creía ella. Valeria se levantó, el piso de baldosas frías bajo sus pies descalzos, y caminó hacia el balcón. La noche bogotana se desplegaba ante ella. Neones parpadeantes de los bares en Chapinero Alto, el olor a chorizo y morcilla de los vendedores callejeros, y el viento que traía el eco de una salsa lejana, como si la ciudad intentara consolarla con su pulso incesante. Decidió no esperar más. Sacó su chaqueta impermeable del perchero, la misma que usaba para ir al mercado de Paloquemao los sábados, y bajó las escaleras de 2 en 2, ignorando el charco que se formaba en el pasillo. Afuera, el aire era un bálsamo frío, cargado de humedad y el humo de los escapes. Tomó un taxi en la esquina, un viejo Renault que olía a tabaco y Ariel, y le dio la dirección de la firma de Andrés en el centro, cerca de la Plaza de Lourdes. «Apúrese, por favor», dijo al conductor, un hombre de bigote espeso y radio sintonizado en caracol, que la miró por el retrovisor con curiosidad. «¿Todo bien, señora?» «Esa zona está brava de noche con los piqueteros y el tráfico», comentó él, mientras zigzagueaban entre los carros atascados en la calle 26. Valeria asintió vagamente, su mente en otra parte. Pensaba en su propia vida, los años en la panadería, levantándose antes del alba para hornear arepas de huevo que las señoras del barrio compraban con sonrisas y chismes. Ella había sacrificado sueños, estudiar administración en la Universidad Nacional, como su hermana Marta, por mantener el hogar a flote. ¿Y para qué? Para que Andrés la tratara como un lastre. El taxi se detuvo frente al edificio moderno de la firma,
un monolito de vidrio y acero que contrastaba con las casitas coloniales de su barrio. Las luces de las oficinas brillaban como ojos acusadores. Entró al lobby, el guardia de seguridad, un hombre fornido con uniforme azul, la detuvo. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla?» «Vengo a ver a Andrés Morales. Es urgente, soy su esposa», explicó ella, su voz firme pese al temblor en las rodillas. El guardia dudó, pero marcó una extensión. Minutos después, que parecieron horas, Andrés apareció en el ascensor, con el rostro demacrado, la corbata torcida y los ojos hundidos como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Al verla, su expresión pasó de sorpresa a irritación. «Valeria, ¿qué demonios haces aquí? Te dije que te quedaras en casa». Ella lo siguió hasta el pasillo desierto, donde el zumbido de los aires acondicionados era el único sonido. «No podía quedarme sentada mientras tú te hundes solo. ¿Qué es eso del fraude? Dime la verdad, Andrés. Por Dios, después de lo que pasó hoy». Él se apoyó contra la pared, pasándose las manos por el cabello revuelto. El pasillo olía a café rancio y papeles viejos, y al fondo se oían voces apagadas de la auditoría en curso. «No es lo que piensas. Fue un error». O algo así. «En la firma manejamos cuentas grandes, de clientes en Medellín y Cali. Hace meses, un proveedor nos pagó de más por un error en el sistema y yo lo usé para tapar un hueco en nuestras finanzas personales. La tarjeta de crédito, las deudas del carro. Pensé que podría devolverlo antes de que alguien notara». Valeria sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Nuestras finanzas? ¿Me estás diciendo que robaste de tu trabajo para pagar nuestras deudas?» Y yo sin saber nada. «Andrés, ¿cómo pudiste mentirme así?» Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de debilidad, sino de una rabia profunda, como la que sentía cuando su padre, un campesino de Cundinamarca, perdía cosechas por sequías y aún así sonreía para no preocupar a la familia. Andrés la tomó del brazo, su toque ahora suplicante. «No fue robo, fue un préstamo temporal. El jefe lo descubrirá mañana y si no devuelvo el dinero me despiden. Peor, podrían demandarme. Valeria, por favor, ayúdame. Tienes ahorros en la panadería, ¿verdad? Ese fondo que guardas para emergencias». Ella se zafó de su agarre, el anillo en su dedo ahora un peso muerto. «Mis ahorros. ¿Los que saqué gota a gota vendiendo empanadas en la feria del barrio? No, Andrés. Eso es mío, para mi futuro, no para tapar tus mentiras. ¿Y si te meten preso? ¿Qué será de nosotros?» En ese momento, una puerta se abrió al fondo del pasillo y salió un hombre de traje gris, el jefe de Andrés, con una carpeta en la mano y el rostro endurecido como el basalto de los cerros orientales. «Morales. ¿Quién es esta? La auditoría no espera dramas familiares». Andrés palideció de nuevo, balbuceando excusas mientras Valeria retrocedía, sintiendo el peso de la realidad aplastarla. El jefe la miró con sospecha y ella supo que su presencia solo complicaba las cosas. Salió del edificio a toda prisa, el aire nocturno golpeándola como una bofetada. Caminó por las calles empedradas del centro, pasando por la catedral primada iluminada, donde parejas paseaban ajenas a su tormenta. Llamó a su hermana Marta desde un banco en la plaza, la voz quebrada. «Marta, es Andrés. Ha hecho algo terrible en el trabajo. No sé qué hacer». Al otro lado, la voz de su hermana, cálida como un tinto en las mañanas frías de Bogotá, la calmó. «Ven a mi casa ahora, en Teusaquillo. No estás sola, Valeria. Mañana lo resolvemos. Tú eres más fuerte de lo que él cree». Valeria colgó, mirando las estrellas ocultas por las nubes. Por primera vez, sintió un atisbo de libertad en medio del caos, como si el arrancamiento del anillo hubiera sido el primer paso hacia romper las cadenas invisibles de su matrimonio. Pero la noche aún guardaba sorpresas. Mientras caminaba hacia el Transmilenio, su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Sé lo de tu esposo. Si quieres ayudar, nos vemos mañana. No le digas a nadie». El pánico regresó, y Bogotá, con su mezcla de luces y sombras, pareció cerrarse sobre ella como un secreto más. ¿Quién era? ¿Y cómo sabía?
La respuesta vendría, pero por ahora solo podía aferrarse a la promesa de su hermana, el único faro en la oscuridad. Valeria subió al Transmilenio en la estación de la Plaza de Lourdes, el vagón abarrotado de oficinistas cansados y estudiantes con mochilas pesadas, todos oliendo a la mezcla de sudor y fritanga de los puestos callejeros. El aire acondicionado zumbaba con fuerza, pero no lograba disipar el calor de su angustia, que le subía por el pecho como el vapor de un tinto recién colado. Se aferró a la barra metálica mientras el bus articulado se ponía en marcha, serpenteando por la carrera séptima, bajo las luces neón de los moteles y las panaderías nocturnas. Bogotá, con su caos ordenado, parecía un reflejo de su vida. Ríos de gente fluyendo, pero siempre atascados en algún punto. El mensaje del número desconocido ardía en su bolsillo, como una brasa que no se apagaba. ¿Quién demonios eres?, pensó, resistiendo la tentación de responder. En cambio, se concentró en el paisaje que pasaba. Los cerros orientales recortados contra el cielo nublado, las vallas publicitarias de cervezas Águila prometiendo felicidad efímera. Llegó a la estación de Teusaquillo 20 minutos después, bajando con las piernas entumecidas. El barrio era más tranquilo que Chapinero, con sus casas de 2 pisos y parques donde los abuelos jugaban dominó bajo los faroles. Caminó las 3 cuadras hasta el apartamento de Marta, un edificio modesto con rejas pintadas de verde y el olor a jazmines trepando por las paredes. Marta abrió la puerta antes de que tocara el timbre, como si hubiera estado esperando con el oído pegado a la madera. A sus 40 años, su hermana mayor era un pilar de fuerza, cabello corto, teñido de castaño, ojos vivaces que habían visto divorcios y mudanzas, y un delantal manchado de harina de su trabajo como repostera en un hotel del centro. «Valeria, entra, mija, estás empapada. ¿Qué pasó?». Su voz era un bálsamo, ronca por los años de gritar órdenes en la cocina, pero cargada de cariño. Valeria se dejó abrazar en el umbral, el calor del interior, con su aroma a arepa de maíz y café, envolviéndola como una manta. El apartamento de Marta era un caos acogedor. Muebles heredados de la abuela, fotos de familia en las paredes, ellas 2 de niñas en la finca de Cundinamarca, con sombreros de paja y sonrisas desdentadas, y un gato siamés ronroneando en el sofá. Se sentaron en la mesa de la sala, donde una vela eléctrica parpadeaba, imitando el fuego de las velitas de cumpleaños en las fiestas patronales. «Cuéntame todo, sin guardarte nada», dijo Marta, sirviéndole un plato de arroz con pollo que había sobrado de la cena. Sus manos, callosas por amasar bolillos, apretaron las de Valeria con gentileza. Valeria soltó el relato como un río desbordado, la discusión en el balcón, el anillo arrancado que aún le dolía el dedo, el mensaje de Andrés, la visita a la oficina, la confesión del préstamo que era robo disfrazado. Las palabras salían entrecortadas, salpicadas de lágrimas que caían en el plato. Y luego, ese hombre, su jefe, me miró como si yo fuera parte del problema. Andrés me pidió mis ahorros, Marta. Los míos, los que guardé trabajando turnos dobles en la panadería, soñando con abrir mi propio local algún día. Marta escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose como la corteza de un pan recién horneado. Cuando Valeria terminó, se levantó y sacó 2 tintos de la cocina, el vapor subiendo en espirales que empañaban las ventanas. Ese desgraciado, siempre supe que era un egoísta, pero esto... fraude, deudas ocultas. ¿Y el perfume en sus camisas? No me digas que no lo notaste. Te ha estado mintiendo desde hace rato, Valeria. Recuerda cuando papá nos decía, en Bogotá los secretos crecen como el moho en las casas viejas. Hay que cortarlo de raíz. Valeria sorbió el tinto, el amargor despertándole los sentidos. El gato saltó a su regazo, ronroneando contra su pierna. Un consuelo simple en medio del torbellino. ¿Pero qué hago? Si lo dejan en la calle, perdemos todo. El apartamento, el carro. Y ese mensaje que me llegó después. Dice que alguien sabe lo de Andrés y quiere verme mañana. ¿Y si es una trampa? O peor, ¿una chantajista? Marta frunció el ceño, tomando el teléfono de Valeria para leer el mensaje.
Su expresión se volvió sombría, como las nubes que cubrían Monserrate en días de tormenta. «No respondas todavía. Mañana vas a la panadería temprano, como siempre, y ves si aparece. Pero no vas sola, yo te acompaño. Y mientras, hablemos con un abogado. Conozco a un primo de doña Rosa, en el barrio, que maneja divorcios y deudas. No puedes seguir cargando su cruz, mija. Tú vales más que eso». La conversación se extendió hasta la medianoche, interrumpida solo por el zumbido de un ventilador y el lejano ladrido de perros en el parque. Marta compartió sus propias batallas, cómo había dejado a su ex después de que él dilapidara el dinero de los niños en apuestas en el hipódromo de Fontibón. «Me dolió, pero me salvó. Ahora tengo mi taller de repostería y los chicos me miran con orgullo. Tú puedes hacer lo mismo, Valeria. La panadería no es solo harina y levadura, es tu independencia». Valeria sintió un calor en el pecho, no de ira, sino de resolución. Por primera vez imaginó un futuro sin Andrés, mañanas soleadas en un local propio en Chapinero, vendiendo postres inspirados en las recetas de su madre, con Marta de socia, riendo sobre tazas de chocolate. Pero la duda persistía, como el tráfico eterno de la séptima. ¿Podría perdonarlo si se arrepentía? ¿O el anillo arrancado era la señal de que ya no había vuelta atrás? Se quedó a dormir en el sofá cama de Marta, el colchón hundido pero cómodo, envuelta en una cobija tejida a mano. El sueño la evadió al principio, su mente reproduciendo la escena en la oficina, el jefe con su carpeta, los ojos de Andrés suplicantes. Afuera, la lluvia había cesado, dejando un silencio roto por el canto de grillos en los jardines vecinos. Al amanecer, el sol filtrándose por las cortinas, la despertó con un rayo tímido, como una promesa de claridad. Marta preparó desayuno, huevos pericos con arepa, el aroma llenando el aire y trayendo recuerdos de domingos en la casa familiar, cuando su padre contaba historias de la guerrilla en los años 80. «Hoy vas a trabajar, mantén la cabeza alta, y si ese mensaje es real, lo enfrentamos juntas. Nadie te va a pisotear más». Valeria asintió, besando la mejilla de su hermana antes de salir. El Transmilenio la llevó de vuelta a Chapinero, donde el barrio despertaba con el bullicio de los panaderos abriendo portones y las señoras barriendo aceras. Entró a la panadería a las 5:30, el horno ya caliente, el dueño, un señor gordo de bigote blanco, saludándola con un «Buenos días, ¿lista para el ajonjolí?». Amasó la masa con furia contenida, el ritmo de sus manos calmando el caos interior. Pero a las 10, cuando el sol calentaba las calles empedradas y los clientes entraban pidiendo almojábanas, vio una figura en la puerta, una mujer de unos 30 años, con cabello recogido y un bolso cruzado, mirándola fijamente. Era la del mensaje. «¿Valeria Morales?», preguntó la desconocida con voz baja pero firme, acento paisa que delataba raíces antioqueñas. «Soy Laura, de la firma. Necesito hablarte de tu esposo. No es lo que crees. Y podría salvarlo todo». Valeria dejó la pala del horno, el corazón acelerado como el pulso de una tambora en el carnaval de Barranquilla. La mujer entró, y el mundo del exterior, con sus motos zumbando y vendedores gritando «¡Tintico!», se desvaneció. ¿Salvación o ruina? La respuesta colgaba en el aire, espesa como la niebla matutina de los cerros. La panadería bullía con el ajetreo matutino de Chapinero, el aroma a pan recién horneado mezclándose con el humo de los buses que pasaban por la carrera 7. El sol filtraba sus rayos a través de las vitrinas empañadas, iluminando las bandejas de almojábanas doradas y los panes de yuca que Valeria acababa de sacar del horno. Sus manos, aún manchadas de harina, temblaban ligeramente mientras dejaba la pala en la encimera de acero. El dueño, don Luis, atendía a una fila de clientes, señoras con bolsas de red comprando para el almuerzo, un repartidor de Rappi pidiendo cafés express y el radio de fondo sintonizado en la zona, con una cumbia suave que contrastaba con la tensión en su pecho. Laura se acercó a la caja, su bolso de cuero negro colgando del hombro, y miró alrededor como si buscara testigos invisibles. Era una mujer menuda, con el cabello castaño recogido en un moño práctico
y gafas de montura fina que le daban un aire de contadora eficiente, no de la intrusa que Valeria había imaginado. Su acento paisa era marcado, con esa cadencia rápida de Medellín, que hacía que las palabras sonaran como un torrente de café. «Podemos hablar aquí atrás, en el depósito», murmuró Valeria, secándose las manos en el delantal blanco. Su voz salió más firme de lo que sentía. El instinto de supervivencia, forjado en años de turnos dobles y discusiones con Andrés, la impulsaba. Señaló una puerta entreabierta, donde se apilaban sacos de harina y cajas de huevos. Laura asintió y la siguió, el taconeo de sus zapatos contra el piso de cemento, ahogado por el ruido de la licuadora moliendo maíz. Dentro del depósito, el aire era más denso, cargado de levadura y humedad, con una bombilla desnuda colgando del techo que proyectaba sombras largas. Valeria cerró la puerta, apoyándose contra una estantería que crujió bajo su peso. Su corazón latía con fuerza, como el motor de un taxi viejo subiendo por la avenida Caracas en hora pico. «¿Qué sabes de Andrés? ¿Y por qué me buscas a mí?», preguntó Valeria directamente, cruzando los brazos sobre el pecho. El anillo en su dedo aún le rozaba la piel sensible, un recordatorio punzante de la noche anterior. Laura sacó un sobre manila de su bolso y lo abrió con cuidado, revelando copias de facturas y extractos bancarios. Sus ojos, de un verde intenso, se clavaron en los de Valeria con una mezcla de empatía y urgencia. «Trabajo en la firma como asistente de auditoría. Anoche, durante la revisión, vi tu nombre en algunos papeles. No eres parte del fraude, pero Andrés. Él mencionó que usó el dinero para salvar el hogar, incluyendo deudas a tu nombre. Pero no es solo eso, hay más. Transferencias a una cuenta en Cali, no solo para deudas personales. Sospechamos que hay un esquema mayor, con un cliente externo involucrado. Si hablas, podrías aclarar que no sabías nada y ayudarnos a llegar al fondo». Valeria sintió un vértigo, como si el suelo de baldosas se inclinara. Tomó una de las facturas, reconociendo la firma de Andrés en una línea de aprobación. Eran pagos por el carro que habían comprado en 2020, pero también cargos en restaurantes caros del Zona T, lugares donde ella nunca ponía un pie. Dios mío, ¿una cuenta en Cali? Él nunca me dijo nada de eso. Siempre juraba que el trabajo era limpio, números y balances. ¿Estás diciendo que podría estar lavando dinero o algo peor? Laura negó con la cabeza, bajando la voz como si las paredes oyeran. No lavado, pero sí desvío. El jefe piensa que Andrés es el cabecilla, pero yo vi correos. Menciona a un socio en el sur. Si confirmas que las deudas eran solo familiares y que no participaste, el fiscal podría reducir cargos. Podrías salvarlo de la cárcel, Valeria, pero tienes que decidirte rápido. La policía entra mañana. El depósito se sentía claustrofóbico ahora, el polvo de harina flotando en el aire como niebla en los cerros de Usaquén. Valeria pensó en Andrés, en su rostro pálido bajo la lluvia del balcón, en cómo había suplicado sus ahorros la noche anterior. ¿Era esto redención o solo más mentiras? Recordó las palabras de Marta: «No cargue su cruz», pero el amor, ese lazo forjado en 8 años de promesas, tiraba de ella como una corriente en el río Bogotá. «¿Por qué yo? ¿Por qué no vas directo con él?», preguntó, su voz quebrándose. Lágrimas picaban en sus ojos, pero las contuvo, enfocándose en la mujer frente a ella, que parecía tan agotada como ella misma, con ojeras que delataban noches en vela revisando libros contables. Laura suspiró, guardando los papeles. «Porque anoche, cuando saliste, él se derrumbó en mi oficina. Admitió todo, pero también dijo que te ama, que lo hizo por ti, por no perderla», fueron sus palabras. «Y hay algo más personal. Vi fotos en su escritorio, de ustedes en Cartagena, con sonrisas genuinas. No parece un monstruo, solo un hombre acorralado. Si no ayudas, lo pierdes todo. Él va preso y tú quedas con las deudas». Valeria se deslizó hasta sentarse en un saco de harina, el crujido suave amortiguando su caída. El aroma a trigo la reconfortó por un instante, recordándole las mañanas en la finca de su infancia, donde su madre amasaba con manos firmes pese a las pérdidas. Podía traicionar a Andrés así.
¿O era traición seguir encubriéndolo? Sacó su teléfono y marcó el número de Marta, necesitando esa voz ronca que siempre la anclaba. «Hermana, es peor de lo que pensé. Una mujer de la firma está aquí. Dice que Andrés está metido en algo grande. Me piden que declare para salvarlo, pero no sé si creerle». Al otro lado, Marta maldijo en voz baja, el sonido de ollas chocando de fondo. «No firmes nada sin un abogado, Valeria. Ven a almorzar a mi casa después del turno. Trae a esa Laura si quieres, pero no dejes que te manipulen. Tú no eres su salvavidas, eres tu propia luz. Recuerda lo que papá decía de las tormentas en Cundinamarca. Pasan, pero solo si te paras firme». Colgó y Laura la miró con paciencia, sin presionar. «Tómate el tiempo, te dejo mi número, pero piénsalo. Esto podría ser el fin de su matrimonio, o el comienzo de algo honesto». Valeria se levantó, enderezando la espalda como si el peso de la harina la impulsara. «Sal ahora. Necesito trabajar, pensar. Mañana te llamo». Laura salió con un asentimiento, desapareciendo entre los clientes que ahora pedían pan de bonos calientes. Valeria volvió al horno, metiendo una bandeja nueva con manos temblorosas. El calor la envolvió, sudando sus dudas, mientras el barrio seguía su ritmo. Un ciclista gritando «¡Leche!», el sol subiendo alto sobre los techos rojos, pero en su mente el dilema ardía. Ayudar a Andrés significaba perdonarlo, o al menos intentarlo, pero a costa de su propia verdad. ¿Y si ese socio en Cali era el perfume en sus camisas, una amante ocultando deudas? El mediodía llegó con un aguacero repentino, las gotas golpeando el techo de zinc como preguntas sin respuesta. Don Luis le dio un descanso, y ella salió al patio trasero, fumando un cigarrillo robado de la caja, mirando cómo el agua lavaba las aceras empedradas. Llamó a Andrés por impulso, su voz al teléfono un hilo ronco desde algún café en el centro. «Valeria, ¿dónde estás? El jefe me suspendió. Todo se va al diablo. Una mujer vino a verme de tu firma, Laura. Sabe todo, Andrés. ¿Quién es el socio en Cali? ¿Me has mentido más de lo que admites?» El silencio fue largo, roto por su respiración agitada. «No es lo que piensas. Es un viejo amigo, nada más. Por favor, confía en mí. Ven a casa esta noche. Hablemos». Ella colgó sin prometer nada, apagando el cigarrillo bajo su bota. El patio olía a tierra mojada y basuras del contenedor vecino, un recordatorio crudo de la vida en Bogotá, sucia, pero real. Caminó de vuelta al horno, resuelta a no decidir sola, pero mientras amasaba, un nuevo mensaje vibró en su bolsillo, de Laura. «Olvidé decirte, el socio se llama Javier Ruiz. Búscalo. Podría cambiar todo». Valeria sintió el mundo inclinarse de nuevo. ¿Quién era Javier? ¿Y por qué su nombre sonaba como un eco familiar, como un rumor que Marta había mencionado una vez sobre un excompañero de Andrés? La tarde se extendía, espesa como la masa bajo sus dedos, y el secreto se enredaba más, prometiendo una confrontación que podría romperlo todo. Valeria apagó el horno con un gesto mecánico, el calor residual del metal quemándole las yemas de los dedos a través del guante raído. El mediodía en Chapinero era un hervidero. El sol pegaba fuerte sobre las aceras empedradas, haciendo que el asfalto ondulara como un río de brea, mientras los vendedores de raspados gritaban ofertas desde sus carretas oxidadas. El mensaje de Laura ardía en su pantalla como una marca a fuego. Javier Ruiz, búscalo. Podría cambiar todo. Su mente se nubló, recordando fragmentos de conversaciones pasadas. ¿No era Javier el nombre que Andrés mencionaba en sueños, años atrás, cuando aún dormían abrazados en su cama estrecha? Un amigo de la universidad, decía él, pero siempre con un tono evasivo, como quien cierra una puerta a medias. Dejó el delantal en el gancho y salió por la puerta trasera de la panadería. El patio empedrado salpicado de charcos del aguacero matutino. Don Luis la miró con curiosidad desde la caja, pero ella solo murmuró un «voy por un tinto, vuelvo en 10». El barrio bullía con vida cotidiana. Una mamá regañando a su hijo por patear una lata de cerveza vacía,
El zumbido de las motos entregando domicilios con bolsas de plástico goteando y el aroma a chorizo asado de un puesto en la esquina que se colaba en el aire húmedo. Valeria sacó su teléfono y tecleó Javier Ruiz Cali en el buscador, el pulgar temblando contra la pantalla agrietada. Los resultados aparecieron como un torrente. Perfiles en redes, un contador freelance con oficina en el sur, fotos de un hombre de unos 40, con sonrisa confiada y traje barato, que recordaba vagamente a Andrés en sus días de soltero. Uno de los enlaces la llevó a un artículo viejo de El Tiempo sobre un escándalo en una firma de importaciones en Cali. Desvíos menores, nada grave, pero con Javier como testigo. Su corazón se aceleró, latiendo al ritmo de los buses que rugían en la avenida. ¿Era esto el socio? ¿O algo peor, un lazo que Andrés había ocultado para no manchar su imagen de hombre recto? Caminó hasta el Parque de la 60, donde los abuelos jugaban tejo bajo un toldo improvisado, el eco de las risas mezclándose con el llanto de un bebé en un carrito. Se sentó en un banco de madera astillada, el sol filtrándose a través de las hojas de los eucaliptos, y llamó a Marta. «Hermana, necesito verte ya, esto de Javier. Creo que Andrés me ha estado engañando en más de una forma», dijo, su voz un susurro ronco, ahogada por el ruido de un vendedor de obleas que pasaba gritando «¡Con arequipe, mija!». Marta no dudó. «Toma un taxi y ven, trae tu laptop o lo que sea que tengas. No pienses sola, Valeria. El almuerzo está listo. Bandeja paisa, como te gusta, pa' que recuperes fuerzas». Media hora después, Valeria llegaba al apartamento de Teusaquillo, el taxi dejándola en una calle arbolada donde los niños pateaban una pelota contra las rejas de un colegio cercano. Marta la recibió con un abrazo apretado, su delantal manchado de guiso y el cabello revuelto como siempre. El interior olía a arroz con hogao y carne en salsa, un festín que contrastaba con el nudo en el estómago de Valeria. Se sentaron en la mesa de formica, el gato siamés olisqueando sus zapatos, mientras Marta servía platos humeantes. «Muéstrame lo que encontraste», dijo Marta, limpiándose las manos en un trapo. Sus ojos, idénticos a los de Valeria pero endurecidos por la vida, escudriñaban la pantalla del teléfono. Valeria le pasó el artículo, explicando entre bocados el encuentro con Laura, el dilema de declarar o no. Javier Ruiz. Andrés lo mencionaba hace años, pero juraba que era solo un contacto de trabajo. Y ahora esto, transferencias a Cali, desvíos. ¿Y si no eran solo deudas nuestras? Si hay una mujer o algo peor. Me siento como una tonta, Marta. 8 años casada y no lo conocía. Marta masticó pensativa, el tenedor pinchando un trozo de chicharrón crujiente. No eres tonta, eres leal. Pero la lealtad ciega te come viva, como el tráfico en las 7 ma te come el tiempo. Recuerda a papá. Cuando la guerrilla le quitó la finca, no se hundió preguntando ¿por qué? Actuó. Llama a Andrés ahora, confróntalo. Y si miente, cortas por lo sano. Valeria dudó, el tenedor temblando en su mano. El sol entraba por la ventana, iluminando las fotos familiares en la pared. Ellas dos en la plaza de Bolívar, con trenzas y uniformes escolares, soñando con un futuro sin penurias. Marcó el número de Andrés, el tono sonando eterno como el eco en un túnel del metro. Él contestó al cuarto pitido, su voz un murmullo agitado desde algún lugar ruidoso, quizás un café en el centro con el bullicio de teteras y charlas apuradas. «Valeria, ¿dónde estás?» «He estado llamando. El jefe me dio hasta mañana para explicar, pero sin dinero. Estoy perdido», dijo él, el fondo traicionando el claxon de un taxi y el aroma imaginario a empanadas de un carrito cercano. «Estoy con Marta, y sé de Javier Ruiz. ¿Quién es Andrés? Tu socio en el fraude. ¿O la razón de esos cargos en restaurantes de Cali que no eran para nosotros? Laura me lo contó todo. No me mientas más». El silencio al otro lado fue como un trueno contenido, roto por su respiración entrecortada. «Javier es un viejo amigo de la uni en la Javeriana. Me prestó plata hace meses cuando el carro se averió y no quise decírtelo. Las transferencias eran para devolverle, pero se complicó con el error en la firma. No hay nada más, te lo juro por nuestra boda en Salitre. Por favor, confía en mí una vez más».
Valeria sintió las lágrimas calientes rodar por sus mejillas, saladas como el sudor de un día en la panadería. Confiar. Después de arrancarme el anillo y llamarme inútil, ¿sabes lo que duele? No el metal, sino tú. Si Javier es solo un amigo, ¿por qué Laura dice que es un esquema mayor? ¿Por qué no me contaste de las deudas antes? Andrés balbuceó excusas, su voz quebrándose como el vidrio de una botella en la calle. Estaba avergonzado. Quería protegerte, como siempre. Ven a casa esta noche, hablemos cara a cara. Te amo, Valeria. Sin ti, nada vale. Marta, escuchando en altavoz, puso una mano en el hombro de su hermana, su toque firme como las raíces de un ceibo en la sabana. Dile que no, Valeria. No vayas sola. Mañana vas con el abogado de doña Rosa y declaras lo que sepas. Si es inocente, que lo pruebe él. Valeria colgó, el teléfono pesado en su mano como el anillo que aún llevaba. Tienes razón, hermana, pero duele tanto. Pensé que éramos un equipo, como en los viajes a Guatavita, remando en el lago bajo la lluvia. Marta la abrazó, el aroma a guiso envolviéndolas. Los equipos se rompen cuando uno juega sucio. Tú eres el equipo ahora, tú, yo, la panadería. Mañana investigamos más a Javier, y si es necesario, vas a la fiscalía. No por él, por ti, para que crezcas de esto como yo crecí de mi divorcio. La tarde se deslizó hacia el atardecer, el sol tiñendo el cielo de Teusaquillo en naranjas y rosas, como las flores de un mercado en Corabastos. Valeria se quedó allí, ayudando a Marta a lavar los platos, el agua caliente calmando sus nervios. Pero en su mente, el dilema bullía. Declarar podía salvar a Andrés de la cárcel, pero ¿a qué costo? ¿Perdonar significaba olvidar o solo posponer el inevitable quiebre? Afuera, el barrio se aquietaba con el canto de los pájaros en los árboles, pero para ella, la tormenta apenas comenzaba. Un nuevo mensaje de Laura llegó. Javier Ruiz tiene historial. Reúnete conmigo mañana en el café de la 85. Trae pruebas. Valeria lo borró, resuelta a no actuar sola. Por primera vez, sentía el peso de su propia fuerza, como el sol que se ponía firme sobre los cerros, prometiendo un amanecer donde ella decidiría su destino. El sol del amanecer bogotano se filtraba a través de las cortinas raídas del apartamento de Marta, en Teusaquillo, tiñendo la sala de un dorado pálido que contrastaba con el cansancio en los ojos de Valeria. Había dormido poco, acurrucada en el sofá cama con el ronroneo del gato como único consuelo, mientras la mente le reproducía la conversación con Andrés la noche anterior. Su voz, quebrada por el teléfono, había suplicado una última oportunidad, pero las palabras de Marta resonaban más fuerte. No eres su salvavidas, eres tu propia luz. Afuera, el barrio despertaba con el pitido de los carros en la calle 26 y el aroma a tamales humeantes de una vendedora ambulante que pasaba con su canasta al hombro. Valeria se levantó temprano, el piso frío bajo sus pies descalzos, y preparó un tinto fuerte en la cocina de su hermana. Marta ya estaba despierta, amasando masa para el hotel, sus manos moviéndose con la precisión de años de repostería. «Hoy vas a la fiscalía, mija», dijo sin preámbulos mientras vertía agua hirviendo en la taza. «Llamé al primo de doña Rosa anoche. Es un abogado decente. Cobra poco por casos como este. Te acompaña y te asesora. Nada de ir sola a ese café con Laura». Valeria asintió sorbiendo el café amargo que le despertaba los sentidos como un balde de agua fría en las mañanas de la panadería. El anillo aún en su dedo le pesaba, un recordatorio metálico de la humillación en el balcón, pero ahora lo veía como un símbolo de lo que debía soltar. «Tienes razón. No más mentiras. Declararé lo que sé, que no participé, que las deudas eran nuestras, pero que Andrés ocultó todo. Si Javier Ruiz es el socio, que lo investiguen ellos. Yo solo quiero salir de esto limpia». Marta la abrazó brevemente, su delantal oliendo a vainilla y harina. «Bien dicho. Y después hablamos de ese local en Chapinero que don Luis mencionó. Podríamos asociarnos, tú con tus panes de ajonjolí y yo con postres. Sería como las fincas de mamá. Tierra fértil si la trabajas bien». El viaje a la fiscalía en el centro fue un caos típico de Bogotá.
el Transmilenio atascado en la avenida El Dorado, con el aire cargado de escape y el murmullo de pasajeros quejas del tráfico. El abogado, un hombre flaco de unos 50 con bigote canoso y maletín gastado, se reunió con ellas en la estación de la Plaza de Bolívar. Se llamaba Ramiro y su oficina era un cuchitril cerca de la carrera 7, con paredes cubiertas de diplomas amarillentos y el olor a cigarrillo viejo. «Señora Morales, esto es serio», explicó mientras revisaba los papeles que Valeria le había llevado. «Fraude en firmas contables puede llevar a 5 años de cárcel, pero si declara que no sabía y proporciona detalles de las deudas personales, el fiscal podría verlo como error administrativo. Nada de cárcel para usted y quizás una probation para su esposo». Valeria sintió un alivio tibio, como el sol que se colaba por la ventana empañada, pero también una punzada de tristeza. 8 años de matrimonio, reducidos a declaraciones y audiencias. Firmó los documentos con mano firme, el bolígrafo raspando el papel como el anillo en su piel el día anterior. «Quiero el divorcio también», agregó, sorprendiendo incluso a Marta. «No por venganza, sino porque merezco más que secretos y gritos». Ramiro asintió anotando en su libreta. «Procederemos. Llámeme si surge algo con esa Laura o el tal Javier». De regreso en Teusaquillo, Valeria recibió la llamada de Andrés mientras caminaban por el parque, donde los niños jugaban con cometas rojas contra el cielo azul. Su voz al teléfono era un hilo desesperado, el fondo traicionando el ruido de una cafetería en el centro, con tazas chocando y conversaciones apuradas. «Valeria, Laura me dijo que hablaste con ella. ¿Qué hiciste? El jefe me interroga ahora, y si declaras...» «Declararé la verdad, Andrés», interrumpió ella, sentándose en un banco bajo un guayabo, el viento trayendo el olor a tierra húmeda de un jardín cercano. «Que usaste el dinero para nuestras deudas sin decírmelo, que me humillaste quitándome el anillo como si no valiera nada. Pero no te encubriré. Si Javier Ruiz es tu amigo, explícaselo tú al fiscal. Yo solo quiero cerrar esto». Él sollozó al otro lado, un sonido roto que le partió el corazón por un instante, recordando las noches de salsa en el centro cuando bailaban pegados, ajenos a las tormentas. «Lo siento, mi amor. Fue el estrés, las presiones. Javier, él me metió en esto. Me prestó plata sucia de un negocio en Cali y yo la usé para tapar el hueco. Pensé que podría manejarlo solo, por no fallarte. Pero te fallé peor». Valeria cerró los ojos, lágrimas calientes rodando por sus mejillas, saladas como el sudor de un día en el horno. «Fallaste, sí, pero yo también por creer que eras mi todo. Adiós, Andrés. El abogado te contactará». Colgó y Marta la rodeó con un brazo, su presencia sólida como las murallas de Cartagena que habían visitado en su luna de miel. «Lo hiciste bien, mija. Ahora a construir lo tuyo». Los días siguientes fueron un torbellino de trámites, la declaración en la fiscalía, un edificio gris en el norte con pasillos eternos y el eco de voces burocráticas. Laura testificó también, confirmando que Valeria era inocente, y Javier Ruiz resultó ser un pez gordo en un esquema de evasión fiscal, no solo deudas personales. Andrés confesó todo, recibiendo una sentencia suspendida y probation, con orden de reembolso. El divorcio se procesó rápido, un papel más en el juzgado de familia, donde Valeria firmó con la mano que aún llevaba la marca roja del anillo. Meses después, el sol de mediodía iluminaba el nuevo local en Chapinero, un espacio modesto, con vitrinas de panes calientes y mesas de madera, donde las señoras del barrio charlaban sobre el último partido de Millonarios. Valeria, con el cabello suelto y una sonrisa genuina, atendía a los clientes, su delantal limpio de harina fresca. Marta entraba y salía con bandejas de postres, riendo por un chiste sobre el tráfico. Doña Rosa pasaba a menudo, trayendo buñuelos y consejos sabios, y hasta don Luis del viejo empleo se dejó ver, orgulloso de su exaprendiza. Andrés la visitó una vez, delgado y con ojos arrepentidos, trabajando ahora en una pequeña contaduría en el sur. «Te ves feliz», dijo desde la puerta, el aroma a ajonjolí envolviéndolos como un recuerdo agridulce. «Lo estoy.
respondió ella sin rencor. Aprendí que valgo todo, con o sin ti. Él asintió y se fue, el sol poniéndose sobre las calles empedradas, dejando a Valeria con su nueva vida. Un capítulo cerrado, otro abierto, en el pulso eterno de Bogotá. La lluvia caía suave esa tarde, lavando las aceras, pero en su corazón solo quedaba claridad.